Intercambió el ministro de Cultura con un grupo de escritores cubanos. Desarrollan diversas acciones en varios territorios como parte de las celebraciones por los 60 años de Palabras a los Intelectuales. Y en esta emisión nos acercamos a los paisajes de la colección de arte contemporáneo del Museo Nacional de Bellas Artes. Saludos desde La Habana, es jueves 20 de mayo de 2021 y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana. Este miércoles el ministro de Cultura, Elpidio Alonso Grau, sostuvo un encuentro con un grupo de escritores cubanos donde se dialogó acerca del desempeño del libro y la literatura durante el año 2020 y lo que va de 2021, así como del quehacer de la Biblioteca Nacional José Martí y los retos que ha impuesto la pandemia a la literatura cubana y a sus creadores. ¿Cómo ha marcado al panorama literario cubano la pandemia de la COVID-19? ¿Cuáles han sido las alternativas y los nuevos escenarios? ¿Cómo se recontextualiza el ámbito editorial, las instituciones? Sobre esta perspectiva se dialogó en un encuentro en el que el presidente del Instituto Cubano del Libro presentó el desempeño de la institución durante el 2020 y lo que va de 2021. Un escenario difícil para la vida en el mundo y donde la cultura encontró sus dinámicas emergentes. La suspensión del recorrido de la Feria del Libro por varias provincias del país, el cierre temporal de los espacios habituales de promoción y la búsqueda de iniciativas desde las redes o los medios de comunicación tradicionales destacaron en el desempeño de creadores e instituciones en esta etapa, en la que la producción y distribución del libro digital ha ido ocupando un espacio esencial con el reto de insertarse desde las prácticas más contemporáneas. Por su parte, el director de la Biblioteca Nacional José Martí, Omar Baliño, ofreció información sobre los retos que asume la institución en la modernización de sus servicios, la llegada de nuevos fondos valiosos y los procesos de restauración en el inmueble que prevén la reapertura del emblemático teatro justo en la jornada de celebración en el mes de junio por el aniversario 60 de Palabras a los Intelectuales, encuentro que acogió ese escenario. El debate entre los escritores dejó claras las preocupaciones en torno a los procesos creativos, el universo editorial cubano, la circulación y la promoción de las obras. También las maneras en las que se han podido insertar en el circuito de ferias o encuentros desde plataformas alternativas, en el necesario aislamiento y los proyectos surgidos en esta etapa. La cita permitió también el diálogo y el intercambio en torno a las principales acciones en las que está inmerso el país y cómo la cultura contribuye desde sus dinámicas particulares. La campaña por el aniversario 60 de las históricas Palabras a los Intelectuales y las 6 décadas de la creación de la UNIAC. El ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso Grau, convocó a consolidar alianzas entre las organizaciones, instituciones culturales y creadores en el empeño de afianzar los procesos creativos y el diálogo de los escritores y sus obras con el entramado social de la nación, la salvaguarda y cuidado de lo mejor de la cultura, y destacó el rol de los escritores en el acompañamiento de la vida del país en este difícil escenario pandémico. Roylan Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y de creación literaria seguimos hablando en esta emisión. La Biblioteca Policarpo Pineda de Guantánamo acogió la presentación del libro Mariposas en el Estómago, una selección de cuentos compilados por los escritores Eldis Baratute y Enrique Pérez Díaz. Un imaginario real, casi ausente y permeado de prejuicios, se descubre en Mariposas en el Estómago, compilación que ponen a disposición del público los reconocidos escritores Eldis Baratute y Enrique Pérez Díaz. Los dos aunamos criterios para hacer esta compilación. No están todos los cuentos de todos los autores cubanos que han escrito sobre el tema del amor, el tema de la inclusión, el tema de la orientación sexual. Va más allá de eso, o sea, nosotros hicimos una selección de cuentos que respondieran al interés nuestro en esta selección, que tuvieran más o menos el mismo tono, que hablaran sobre el mariposeo ese que se siente cuando uno se enamora, también que hablaran sobre la aceptación, sobre el respeto, también sobre la tolerancia, la intolerancia, que hablaran sobre la inclusión, y me da muchísimo placer que autores de la talla de Luis Caicés, que autores de la talla de Luis Cabrera, de Mildred Hernández, el propio Enrique Pérez Díaz y otros tantos están en este libro que por fin ha salido a la luz. Una veintena de autores de varias generaciones y de provincias del país confluyen en este proyecto literario de la editorial Gente Nueva, pensado para adolescentes, jóvenes y especialmente para la familia.
Una compilación que mueve sensibilidades y refleja un amplio espectro de situaciones e inquietudes que son expresión de una diversidad sexual que se descubre desde las edades tempranas. Lo más interesante es cómo desde una obra puedes lograr tocar esa sensibilidad, puedes lograr desmontar en ocasiones esos estereotipos, esquemas preestablecidos que dañan a muchos adolescentes y jóvenes que se encuentran en pleno despertar del amor, principalmente porque es algo que caracteriza las relaciones de pareja, etcétera, que muchas veces desde lo técnico, es decir, no solamente debemos intentar lograrlo, también desde la literatura constituye un excelente espacio para ello. Un texto que hace justicia a vacíos creativos y un público que también está ávido de sentirse y descubrirse entre estas líneas. Libro que, al decir de sus compiladores, es el primero de su tipo en la nación y llega justo cuando Cuba se debate por un nuevo código de familia más inclusivo y contemporáneo. Joanna Cervera, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro recorrido por lo que publica la prensa cultural cubana en el portal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIA, que lamenta el fallecimiento ayer en esta capital del destacado diseñador y artista visual Rolando de Orá. Figura importantísima en el desarrollo del diseño gráfico en nuestro país, su vasta obra se distinguió por merecidos reconocimientos. Varios de sus diseños recibieron galardones de la UNIAC. Sobresalen en su trayectoria el Premio Nacional de Diseño del Libro y el Premio de Diseño Gráfico Eduardo Muñoz Baix, ganados en 2006 y 2012 respectivamente. Suyos son algunos de los más emblemáticos carteles del teatro cubano, así como diseños para varias publicaciones periódicas y editoriales. Por su parte, en su cuenta oficial en Twitter, la compañía Teatro del Público recuerda hoy el aniversario 29 de su creación. El 20 de mayo de 1992 se oficializó el proyecto dirigido por el Premio Nacional de Teatro Carlos Díaz, que comenzó a integrar el catálogo de las agrupaciones de las artes escénicas cubanas. Se trata de una de las más premiadas y populares compañías cubanas con un repertorio que incluye puestas a partir de obras de autores cubanos y extranjeros. Sus largas temporadas en la capitalina Sala Trianón suelen ser sucesos escénicos en Cuba. Y cerramos nuestra revista de prensa en la Agencia Cubana de Noticias para conocer que el tema que en abril de 2020 estrenó Alexander Abreu y Habana de Primera en el contexto de la COVID-19, Quiero Verte Otra Vez, sirve de título a la gala que el sello Unicornio de Producciones Agdala ha preparado para celebrar, junto a buena parte de los artistas de su catálogo, los resultados del Cubadisco 2021. A las 9 de la noche de este miércoles se transmite el espectáculo por el canal Clave y constituye asimismo el estreno de Agdala Session, una iniciativa que pretende visibilizar a los estudios como sitio de encuentro de talentosos y destacados músicos del panorama sonoro cubano, tanto noveles como consagrados. Precisamente con un delicioso fragmento del tema Quiero Verte Otra Vez de Alexander Abreu junto a otros intérpretes cubanos, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Hacemos entonces una pausa para los compromisos promocionales y al regreso le pondremos al tanto de las acciones en varios territorios del país por el aniversario 60 de Palabras a los Intelectuales. La filial santiaguera de la Universidad de las Artes, ISA, reunió en el Teatro de la Biblioteca Elvira Cape a una representación de artistas y académicos para ahondar en el conocimiento sobre José Martí y la trascendencia de las palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel Castro en junio de 1961. En el encuentro se destacó también el legado de pensadores progresistas como Fernando Martínez Heredia y Joel James. Fue una lección desde la historia este encuentro que provocó la Universidad de las Artes en Santiago de Cuba. El doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad de Oriente, Israel Escalona, tuvo a su cargo la ponencia La intelectualidad santiaguera en la exégesis del universo martiano,
y se agradeció cada reflexión. Aquí se destacó que el apóstol es un elemento fundamental y fundacional en la historia de Cuba. Salieron a relucir nombres de pensadores cubanos que en diferentes épocas definieron el conocimiento sobre José Martí. Dígase Emilio Bacardí Moró, José Antonio Portuondo, Arturo Clavijo, Reinaldo Suárez, Reinaldo Cedeño, entre otros. El panel para dialogar sobre el aniversario 60 de Palabras a los Intelectuales situó frente al público de la Biblioteca Elvira Cape a varios pensadores progresistas de Santiago de Cuba. Palabra a los intelectuales más que nada es un llamado a cómo nosotros podemos construir una sociedad sobre la base de la justicia cultural, que ha sido una de las guías más importantes que le ha dado consenso y legitimidad a la Revolución Cubana durante todos estos años. El pensamiento de hombres como Fernando Martínez Heredia y Joel James Figarola trascendió en este encuentro. Fueron ellos dos amigos entrañables que pulieron el imaginario de varias generaciones de cubanos. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Y en el oriente del país nos quedamos. La Casa de Iberoamérica, la provincia de Holguín, presentó la campaña Diálogos Diversos que se inserta en el programa del Ministerio de Cultura por el aniversario 60 de Palabras a los Intelectuales. La iniciativa de la institución cultural se extenderá hasta finales de año y permitirá no solo recordar el hecho, sino también analizarlo desde la actualidad. La iniciativa de la Casa de Iberoamérica, que se inserta en el programa de comunicación Tienes la Palabra del Ministerio de Cultura, extenderá sus acciones durante todo el año para favorecer el intercambio y el consenso entre los creadores, las instituciones culturales y el público de la provincia. El director de la institución, Eduardo Ávila Rumayor, refirió que el objetivo de la campaña Diálogos Diversos no es solo rememorar el hecho, sino también evaluar su significado en la contemporaneidad. Trascendió además que el tema central de la próxima Fiesta de la Cultura Iberoamericana y el Congreso de Pensamiento será el papel del intelectual revolucionario, en tanto la revista de investigación y crítica social Guaysa dedicará su 5º volumen a discutir varios temas de la cultura contemporánea. La apertura de las puertas de la casa para el debate crítico constituye el camino para una lectura en profundidad de Palabras a los Intelectuales y para la propia transformación del accionar del centro, que dividirá la campaña en 3 momentos: la parte argumental de Palabras a los Intelectuales, los modos en que se concibe actualmente y sus expresiones a través de las diversas manifestaciones culturales. Desde Holguín, Fran Batista y Bernardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y en la provincia de Villa Clara celebra hoy su cumpleaños 90 Marta Nido, una destacada intelectual a quien la edad no le ha impedido estar presente en los procesos culturales de su territorio. La destacada intelectual ha estado presente en el amplio y abarcador programa con el que el Centro del Libro y la Literatura en Villa Clara honra la jornada por el aniversario 60 de Palabras a los Intelectuales y a las 6 décadas de la UNIAC. Durante todo el 2021, el Centro del Libro de Villa Clara convoca en su sede a intelectuales y artistas con el objetivo de fomentar el intercambio a partir de la UNIAC, sus 60 años y de la vigencia de Palabras a los Intelectuales. Y siempre, bueno, teniendo en cuenta todos esos momentos más importantes, ¿no?, de la cultura cubana, no solo quedarnos en el año 61, sino todo ese desarrollo que ha tenido la cultura cubana para ser escudo y espada de nuestra nación. En esta ocasión, la invitada principal ha sido una mujer longeva, activa y de grandes aportes a la cultura cubana. Se trata de Marta Nido, quien con toda lucidez protagonizó un ameno diálogo a partir de Nicolás Guillén y su labor como periodista. Y una vez más nos ha dado una lección de ética de las que ella acostumbra, y es que su manera de celebrar el cumpleaños es una manera dentro del trabajo. Y bueno, Marta nos ha acercado al Guillén humano, a la vez al Guillén periodista y al mismo tiempo al Nicolás Guillén, que no dejó de tener una relación entrañable con personas, con figuras, con lugares también de Santa Clara. Se conoce muy poco de la actuación de Guillén como periodista, y quise vincularlo a nuestra provincia. Algunas crónicas que él hizo vinculadas a personalidades de aquí de la provincia, como fue Samuel Feijó, como fue Manuel Corona. Yo tengo 4 tomos de sus crónicas,
que bueno, me fueron entregadas por Nicolásito, el nieto de Guillén, por la Fundación Nicolás Guillén. Y realmente yo cada rato pues las ojeo y empiezo a ver todas las cosas tan profundas, tan grandes, otras más simpáticas que Guillén escribió. Estas palabras a los intelectuales resultaron también un cálido homenaje a Marta Nido, una mujer que desde la cultura y el arte defiende aún a sus 90 años las raíces más auténticas de nuestra cubanía. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicamos a dialogar sobre los procesos creativos gestados por miembros de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, y hoy recibo en el estudio a Eileen Viñales, quien es la vicepresidenta nacional de la Brigada. Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación. Muchas gracias, Indira, a ti y a todo el equipo. Eileen, exactamente cómo es que ocurre estos procesos de creación desde la Brigada de Instructores de Arte José Martí. ¿En qué se piensa cuando se hace? Bueno, lo primero que se piensa cuando se hace un proceso creativo es en la necesidad que tienen esos aficionados, esos educandos que tenemos a la mano. Los procesos creativos de la Brigada José Martí, cuando hablamos de brigada, los estamos desde la brigada que tenemos en los municipios, provincia y a nivel nacional. Y un eslabón fundamental es la brigada que hoy está en los consejos populares, donde se ve y se evalúa las necesidades que tiene ese consejo popular, siempre en la mano con el diagnóstico de esa comunidad, y entonces ahí surgen las ideas y los productos creativos y se da entonces un proceso creativo. Cada vez que tocamos este tema siempre hay alguien que le vuelve a caer una y otra vez la misma duda. ¿Cuál es el rol de los instructores de arte? ¿Para qué existen todavía hoy en la actualidad los instructores de arte? ¿Por qué son tan importantes allí en la comunidad? Bueno, el instructor de arte es muy importante en la comunidad porque es ese profesional que es un servidor público que lo tenemos en la comunidad. Es la concreción palpable de lo que dijo Fidel en su discurso de 60 años de palabra a los intelectuales, de que la cultura debe convertirse en patrimonio real de la comunidad. Nosotros, por excelencia, no solamente impartimos talleres, sino también que educamos y impartimos la apreciación, la creatividad y despertamos en el niño no solamente esa sensibilidad artística, sino también esa sensibilidad humana. Estamos hablando de que estamos viviendo tiempos bastante complejos con el tema de la COVID-19, que sin duda ha afectado a todos los sectores de la sociedad y por supuesto la cultura no escapa de esto. ¿Cómo han ustedes redimensionado esa labor en medio de la COVID-19? ¿Cómo han expandido ese trabajo? Bueno, la COVID-19 nos ha cambiado la vida no solamente en el ámbito profesional, también personal. Y la Brigada de Instructores de Arte se ha temperado a estos tiempos. Nosotros hemos mantenido los talleres de creación artísticos literarios por grupos de WhatsApp, por cápsulas en Facebook, por algunas cápsulas que se han promocionado en el noticiero. Pero sobre todo, hemos gestado procesos creativos para que siga viva no solamente la cultura, sino también la profesión. Se han creado los concursos, Yo me quedo en casa, con más de 300 trabajos a nivel de país, que era un concurso de artes visuales. Se creó también el concurso Yo pinto a mi títere, que va a su segunda edición. Y de los eventos propios del movimiento está el concurso Escaramujo, que en este año se celebra su 6ª edición. Que no se va a llamar concurso porque no va a ser competitivo, pero sí vamos a mantener la jornada de programación del Escaramujo, donde hoy se van a presentar más de 230 unidades artísticas que fueron de elementos y de cosas que se hicieron a raíz de la pandemia. Muchísimas gracias, Helen, por estos criterios en torno al tema de la semana. Siempre es bueno hablar de los instructores de arte y su impacto en la comunidad. Mañana llegará mi colega Yuris Norido para poner punto final a este debate y como siempre le digo, usted todavía tiene tiempo de escribirnos a nuestras direcciones electrónicas contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook. Tiempo entonces para hacer otra pausa en esta emisión. Yo le recomiendo que se quede con nosotros. Chama, lávate las manos. Chama, lávate las manos. Chama, lávate las manos. Hace todo el día desde muy temprano. Y el jabón me trata como un buen hermano. Y el agua me mira como alguien cercano.
Chama, lávate las manos, dice toda la gente, y yo froto y froto insistentemente. Un dedo, dos dedos, los 10 nuevamente. Y arriba y abajo, jabón detergente. ¿Te lavaste las manos, chamaquili? Me pregunta papá y yo de repente no me puedo aguantar y le respondo, no nota que la tengo transparente. El proyecto sociocultural de arte miniaturista Colibrí, adjunto a la Sociedad Cultural José Martí en la provincia de Camagüey, promueve la obra del héroe nacional a través de las artes visuales. Desde ese territorio, nuestra corresponsal nos acerca al quehacer de ese proyecto. Permanece en nuestra cotidianidad José Martí, desde la sencillez de sus versos o lo invencible de las ideas. Artistas del proyecto sociocultural de arte miniaturista Colibrí toman como base inspiradora la vida y obra del maestro para reflejarlo en sus obras. Su presidente, Nazario Salazar, considera que para honrar al apóstol interpretan y multiplican imágenes hace 12 años a través del universo estético. En este momento estamos haciendo las ilustraciones para un libro que va a editarse dentro de poco en relación con las virtudes, escrito por la profesora Elsa Morales. Este ámbito que está, o sea, el ámbito del taller mío está precisamente lleno de estos creadores que estamos inmersos precisamente en ese trabajo. Algo que nosotros entendemos que introdujimos dentro de la técnica del miniaturismo fue la fotografía, que en este momento se ha proliferado. Se trata de un amplio movimiento vinculado a la Sociedad Cultural José Martí en la provincia, que agrupa a cientos de personas en todo el país. Creadores de extenso currículo o jóvenes asumen pinturas, fotografías, cerámicas y audiovisuales con creatividad. En mi fotografía yo la incursiono poco a poco en el ideario martiano a través de las experiencias que he tenido con el maestro Nazario Salazar. Pues con él ya he trabajado y fue un gran apoyo en mi segunda exposición personal y la he combinado con las diversas frases y enseñanzas que nos dejan su poemario. Yo me desempeño en el mundo de la cerámica, aunque igual me desempeño en la fotografía y en el dibujo, porque acá nos movemos más o menos en esas manifestaciones y somos un equipo muy orgánico. Empezó a trabajar lo que es el naif dentro del ideario martiano, todo lo que tiene que ver con el poemario de Martí, todo lo que de una forma u otra tiene que ver con él. Gracias al proyecto presenté mi primera exposición personal. El proyecto Colibrí organiza talleres de superación a sus integrantes, exposiciones, bienales regionales y nacionales, y ha recibido varios premios. Estudia disímiles facetas del ideario del más universal de los cubanos y promueve sus valores a través de las artes visuales. En Camagüey, Aime Amargós, Noticiero Cultural. Y de artes visuales seguimos hablando al cierre de esta emisión. Como cada jueves, le proponemos una visita al Museo Nacional de Bellas Artes. Nuestra serie El Tesoro se acerca a las colecciones de esta importante institución de la cultura cubana. Hoy le contaremos de unos singulares paisajes del arte contemporáneo cubano. Este de Federico Fernández Cavada es un típico paisaje, y este de Tomás Sánchez se podría decir que también es un paisaje convencional, aunque ciertamente no lo sea. Pero esta obra de José Manuel Force, esta de José Bedia o esta otra de Alexis Leiva Machado, Cacho, son también paisajes, aunque algunos se resistan a considerarlos como tal. Paisaje cubano de Cacho, Proceso Postcolombino de Bedia y Hojarasca de Force rompen con la idea que muchos se hacen del paisaje como género artístico.
pero el arte traza caminos que pueden sorprender al espectador más inocente. Siempre es muy creativo, abre como nuevos espacios, tiene distintas perspectivas, avisora otras cosas y funciona con otros elementos materiales. Todo eso hace que el paisaje se trastoque totalmente en la contemporaneidad. El diálogo interesado con la historia y con el contexto define los planteamientos. Es notable en los tres autores. Force es un fotógrafo, viene de familias de fotógrafos y de ingenieros agrónomos, y en el patio de su casa tenía árboles. Y comienza a finales de los 70, principios de los 80, a hacer una especie de environment en su propia casa, llenando grandes habitaciones de hojas. Y de pronto en una exposición, una de sus primeras exposiciones, empieza a hacer este tipo de obra. Es una instalación que tiene un elemento fundamental del paisaje, que son las hojas, ¿no? En ese sentido, es parte del paisaje, una manera diferente de ver el paisaje. Y también es un paisaje que está dialogando con lo que hace el hombre y lo que hace la naturaleza. Esta obra habla de los desmanes de la colonización española en América. Y es algo inesperado encontrar esa lectura en un paisaje. Estas imágenes son de parte de las selvas de Guyana, de algunos lugares reales. Son fotos reales que tiró una persona que fue el padre de José Manuel Force. Tenía esas fotos en su archivo y Bedia las tomó. Y entonces lo curioso es que Bedia hace un señalamiento aquí o aquí en los lugares donde fue devastada un grupo étnico completo. Es decir, va apuntando hacia los males que tuvo ese proceso, ¿no? Y reproduce además algunos instrumentos reales que usaban las tribus americanas, ¿no? De manera que es un paisaje que es una denuncia sobre los procesos de colonización y es también una manera importante de comprender cómo en esos principios de los 80 ese arte que surge está muy influido por la educación latinoamericana que nuestra generación tuvo. La obra de Cacho fue una obra impactante desde sus inicios, porque él prácticamente arranca con estos símbolos patrios, con la imagen de la isla de Cuba, la geografía de la isla de Cuba, con la bandera y con el escudo. Y estamos hablando de un paisaje porque está hecho sencillamente con ramas y con hojas y con tierra, que también son materiales que son ajenos a la pintura clásica. Son materiales efímeros que le ponen un reto muy grande al museo. Estas tres obras y otras tantas de la colección de arte contemporáneo de 1979 a finales de la década de los 90 en el Museo Nacional de Bellas Artes pudieran constituir un reto para ciertos espectadores, pero enriquecen el acervo del arte cubano con otras visiones, otras maneras. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos sobre el encuentro que sostuvo el ministro de Cultura con algunos escritores de nuestro país. Le pusimos al tanto del desarrollo de diversas acciones en varios territorios como parte de las celebraciones por los 60 años de Palabras a los Intelectuales y nos acercamos a los paisajes de la colección de arte contemporáneo del Museo Nacional de Bellas Artes. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.